Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos chisme del bueno. Y no cualquier chisme, sino el chisme que todos hemos estado esperando, el que nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, el amor secreto de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Sí, lo sé, ya lo hemos escuchado antes, hemos visto fotos, hemos leído rumores, pero hoy vamos a desmenuzar todo, vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada todo. Porque, seamos sinceros, la química entre Mert y Afra en Seyran y Ferit es explosiva. Y esa química, amigos, parece que trascendió la pantalla. Así que si son amantes de las series turcas, si están obsesionados con Seyran y Ferit, si les encanta el salseo, este es el vídeo perfecto para ustedes. Preparen sus palomitas, preparen sus corazones, porque vamos a sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y posibles verdades. Pero antes de que empecemos, y como siempre, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo vídeo sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Suscríbanse. Me harían muy feliz. Y ahora sí. Empecemos con el chisme. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con la magia de la ficción. Seyran y Ferit nos enganchó a todos con una historia de amor, pasión, dramas familiares y por supuesto, mucha química entre sus protagonistas. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu brillaron en la pantalla, interpretando a Ferit y Seyran con una intensidad que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se conectaban, era innegable. Y claro, como buenos observadores de las series turcas que somos, no pudimos evitar preguntarnos. ¿Será que esta conexión va más allá de la actuación? ¿Será que la chispa que vemos en la pantalla es real? Y así, como por arte de magia, comenzaron los rumores. Primero fueron comentarios en redes sociales, luego fotos sospechosas, después declaraciones ambiguas, y así, poco a poco, el rumor del amor secreto de Mert y Afra se fue haciendo más y más fuerte. Empecemos por lo básico, la química en pantalla. ¿Han visto alguna vez a una pareja de actores con tanta conexión? Sus miradas, la forma en que se buscan, cómo se tocan, es algo que no se puede fingir. Y amigos, les digo, he visto muchas series turcas, pero la conexión entre Mert y Afra es especial, es diferente. Esa chispa, esa complicidad, esa forma en que se entienden sin palabras, es algo que te atrapa desde el primer momento. La manera en que se miran con una mezcla de deseo, cariño y amor. ¿Es solo el trabajo? ¿O hay algo más que los une? Analicemos algunas de las escenas más emblemáticas de Seyran y Ferit. Recordemos, por ejemplo, la escena del baile en la mansión Koran, donde Ferit y Seyran bailan juntos por primera vez. La tensión sexual es palpable, la química es innegable. Sus cuerpos se acercan, sus miradas se cruzan, y el espectador siente que está presenciando algo real, algo auténtico. ¿Era solo la actuación o algo más? ¿O qué me dicen de las escenas de discusión? Ferit y Seyran discutiendo, gritándose, pero al mismo tiempo sintiendo una profunda conexión. La pasión que sienten el uno por el otro es tan intensa que parece que podría consumirlos. Y en medio de esas discusiones, a veces surge un beso, un abrazo, una caricia que revela la verdadera naturaleza de su relación. ¿Era todo parte del guión o había algo más? Y no olvidemos las escenas románticas, esas escenas en las que Ferit y Seyran se entregan al amor. Las caricias, los besos, las miradas llenas de cariño, esas escenas son tan intensas que te hacen creer que el amor verdadero existe. ¿Eran solo actores interpretando un papel o estaban sintiendo algo más? Luego, las fotos. Las fotos. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron a Mert y Afra en diferentes ocasiones, fuera del set de grabación. Fotos en cenas románticas, paseos por la ciudad, momentos de complicidad. Y aunque nunca hubo una foto definitiva que confirmara el romance, la cercanía era evidente. Se les veía sonriendo, riendo, compartiendo miradas que no dejaban lugar a dudas. Recordemos algunas de esas fotos. Fotos en las que se les veía paseando por Estambul, tomados de la mano, sonriendo a la cámara. Fotos en las que se les veía cenando en restaurantes elegantes, disfrutando de la compañía del otro. Fotos en las que se les veía abrazados, compartiendo un momento de intimidad. ¿Eran solo amigos? ¿O había algo más?
También hay fotos en las redes sociales. Fotos que publican ellos mismos o fotos que suben sus amigos, en las que se les ve juntos compartiendo momentos especiales. Fotos en las que se les ve celebrando cumpleaños, asistiendo a eventos, disfrutando de la vida. ¿Qué nos dicen esas fotos? ¿Nos revelan la verdad o solo nos confunden más? ¿Y las declaraciones? Las declaraciones. Tanto Mert como Afra han sido muy cuidadosos con sus palabras, pero en entrevistas y en redes sociales, siempre han elogiado el trabajo del otro, han hablado de su buena sintonía, de la amistad que los une. Pero, ¿es solo amistad? ¿O hay algo más oculto entre líneas? Recordemos algunas de sus declaraciones. Declaraciones en las que hablan de la gran química que tienen en la pantalla, de la amistad que los une, de la admiración que sienten el uno por el otro. Declaraciones que a veces parecen insinuar algo más, algo que va más allá de la amistad. Por ejemplo, en una entrevista, Mert dijo: Afra es una gran actriz y una persona maravillosa. Disfruto mucho trabajando con ella. Tenemos una conexión especial. ¿Qué significa conexión especial? ¿Es solo una forma de hablar o hay algo más? Y Afra en otra entrevista dijo: Mert es un gran compañero de trabajo. Nos llevamos muy bien, nos entendemos a la perfección. Nos reímos mucho juntos. ¿Es solo amistad o hay algo más? ¿Es una forma de proteger su privacidad o una forma de jugar con los rumores? Los fans, por supuesto, han analizado cada palabra, cada gesto, cada like, cada comentario en redes sociales. Han creado teorías, han investigado, han comparado fotos. Y la verdad es que los fans turcos son unos detectives. No se les escapa nada. Y por lo general, suelen tener buen ojo. Los fans han creado grupos en redes sociales, han analizado cada detalle, han comparado fotos, han creado teorías. Y a pesar de que no hay una confirmación oficial, la mayoría de los fans están convencidos de que Mert y Afra están juntos. ¿Por qué? Porque ven la conexión, la química, la complicidad, la cercanía, y creen que no se puede fingir. ¿Y qué hay de las pruebas más recientes? Bueno, como recordarán, la primera temporada de Seyran y Ferit terminó con un final impactante. Y después de ese final, ¿qué hicieron Mert y Afra? ¿Se separaron, cada uno por su lado? No. Continuaron compartiendo tiempo juntos, incluso después de terminar el rodaje. Se les ha visto de vacaciones, en eventos, en reuniones. Y siempre con esa conexión especial que tanto nos intriga. ¿Dónde los hemos visto? Los hemos visto en destinos exóticos, disfrutando de unas vacaciones juntos. Los hemos visto en eventos de la industria, compartiendo sonrisas y miradas cómplices. Los hemos visto en reuniones con amigos, disfrutando de la vida y de la compañía del otro. ¿Por qué siguen pasando tiempo juntos si no hay nada entre ellos? ¿O es una forma de mantener el secreto? Además, en la segunda temporada, la química entre Ferit y Seyran se ha intensificado aún más. Los guionistas, conscientes del furor que genera la pareja, han explotado al máximo esa conexión. Y obviamente eso solo alimenta los rumores. ¿Es solo trabajo? ¿O están utilizando la serie para ocultar su amor? La segunda temporada de Seyran y Ferit ha sido aún más intensa que la primera. Las escenas de amor, las escenas de pasión, las escenas de conflicto, todo se ha intensificado. Y la química entre Mert y Afra se ha vuelto aún más evidente. ¿Es solo trabajo? ¿O es la realidad que se filtra en la ficción? Por supuesto, no podemos olvidar a quienes han sido, supuestamente, las exparejas de Mert y Afra. Mert, antes de todo esto, tenía una relación. Afra también. Y de repente, ¡pum! Se rompen las relaciones. ¿Casualidad? ¿O el amor de Mert y Afra fue el detonante? Ahí lo dejo para la reflexión. ¿Qué pasó con las exparejas? ¿Cómo reaccionaron ante los rumores? ¿Guardaron silencio o se pronunciaron? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿Es posible que Mert y Afra hayan roto sus relaciones anteriores para estar juntos? ¿O es una coincidencia? Es importante recordar que todo esto son rumores, especulaciones, interpretaciones. No hay una confirmación oficial de que Mert y Afra estén juntos. Pero ¿quién puede negar la posibilidad? La química, las fotos, las declaraciones, el tiempo compartido.
Todo apunta en una dirección. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los medios de comunicación turcos? ¿Qué dicen los representantes de Mert y Afra? ¿Hay alguna información oficial? ¿O todo sigue siendo un misterio? Y seamos sinceros, a todos nos encantaría que fuera verdad. Queremos ver a Ferit y Seyran, a Mert y Afra, juntos en la vida real. Queremos que su amor trascienda la pantalla y nos siga regalando momentos de felicidad. ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué nos emocionamos tanto con los rumores de amor entre los actores? ¿Por qué nos gusta tanto ver a las parejas de la ficción juntas en la vida real? ¿Qué significado tiene esto? Pero, ¿y si no es así? ¿Y si solo son amigos? Bueno, la amistad también es algo muy valioso. Y al final, lo importante es que sean felices. Que Mert y Afra sean felices independientemente de si están juntos o no. ¿Qué pasaría si no estuvieran juntos? ¿Cómo reaccionarían los fans? ¿Seguirían apoyando a Mert y Afra? ¿Seguirían disfrutando de Seyran y Ferit? Así que Iga@S, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay amor entre Mert y Afra? ¿O solo es una estrategia de marketing para promocionar la serie? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. ¿Qué creen ustedes? ¿Es amor verdadero o solo amistad? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es un secreto que están guardando? ¿O simplemente son dos grandes amigos? ¿Cómo reaccionarían si se confirmara el romance? ¿Y si se desmintiera? ¿Qué esperarían de su relación en el futuro? ¿Seguirían apoyándolos sin importar nada? Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado los rumores, hemos desmenuzado las pruebas, hemos soñado con el amor de Mert y Afra, y hemos disfrutado del chisme. Repasemos los puntos clave. Hemos hablado de la química en pantalla, de las fotos, de las declaraciones, del tiempo compartido, de las exparejas, de las pruebas recientes. Y ahora, ¿qué conclusión sacamos? ¿Hay amor o no? ¿Es todo un juego o una verdad a medias? Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que se hayan divertido, que se hayan emocionado, que se hayan quedado con la intriga, porque esa es la magia de las series turcas. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Se confirmará el romance de Mert y Afra? ¿O todo quedará en rumores y especulaciones? ¿Qué pasará con Ferit y Seyran en la serie? ¿Y qué pasará con Mert y Afra en la vida real? El tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo. Son los mejores. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mert y Afra son pareja o solo amigos? Déjenmelo saber. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por último, una invitación. ¿Qué más les gustaría saber sobre Mert y Afra? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos? ¿Qué otros temas les interesan? Déjenmelo saber en los comentarios. Estoy aquí para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Hasta la próxima. Chao, chao.